Bueno, vamos a hacer este video tranquilos para hablar de algunos temas. Vamos a tomarnos un café. Y lo que me gustaría compartir con ustedes hoy es algo con lo que me encuentro frecuentemente en los clientes con los que trabajo. Yo trabajo en informática en salud. Mi nombre es Pablo Pasos. Y mis principales tareas son tres. La primera es integrar sistemas, básicamente que dos sistemas intercambien datos para cualquier necesidad, sea de laboratorio, sean datos clínicos. En general trabajo en el área clínica más que en el área financiera u otras áreas dentro de los hospitales. Después integración de bases de datos también. También trabajo en el diseño de interfaces de integración, APIs, diseños de capa de servicios, etcétera. Trabajo mucho con estándares. Trabajo también mucho con bases de datos, diseñando bases de datos, diseñando modelos de datos para mis clientes, para clínicas, para hospitales, para empresas de software que van a vender su software a los hospitales o a clínicas. Entonces, esas son mis áreas. Y en general, también una cuarta área es arquitectura. ¿Sí? La arquitectura puede involucrar la parte de integración, la parte de almacenamiento, gestión de datos, modelado de datos, pero también involucra el diseño de los componentes que van a estar dentro de, por ejemplo, dentro de un hospital, en la arquitectura informática dentro del hospital. Diseñar esos componentes, saber que los componentes, por ejemplo, no repiten la información que van a gestionar, que se comunican con los demás componentes, etcétera, que todo funciona bien. Esas son mis tres áreas principales: integración, diseño de datos y gestión de datos, bases de datos clínicas, etcétera, y arquitectura de sistemas hospitalarios. En los últimos, creo que año y medio, sí, 2 años, he trabajado en cuatro proyectos de tres clientes distintos, dos proyectos dentro de un mismo cliente y otros dos proyectos en dos lugares distintos, pero que todos tenían algo en común. Todos tenían que ver con integración de información dentro de un hospital. Y trabajé de los dos lados. Trabajé del lado del hospital que compra un software y quiere integrar ese software en la arquitectura que ya tiene, ¿sí? Y tiene que integrarlos con los sistemas legados, con los sistemas que existen y con los datos que existen dentro del hospital. Y por el otro lado, dentro del proveedor de software, también he trabajado con otro cliente que vende su software a hospitales y que también ese software nuevo tiene que integrarse con el software de los hospitales. O sea que tiene que intercambiar información con ese software que ya existe dentro del hospital. Lo que me he encontrado muchas veces es falta de algunos elementos, que son los tres elementos y son tres consejos que les quiero dar a quien esté mirando y a quien le parezca interesante este tema. Sobre todo si están trabajando dentro de un hospital o si están trabajando con un hospital. Si ustedes son parte, por ejemplo, de un proveedor de software y están trabajando con un hospital para integrarse, para vender un software. Estos tres elementos les van a servir y a mí me hubiera gustado que estos consejos me los hubieran dado cuando estaba aprendiendo. Y se aprende con la experiencia, básicamente. El primer consejo, la primera cosa que me gustaría compartirles es los diccionarios de datos. Hay muchos hospitales y hay muchos proveedores de software que no tienen idea de lo que es un diccionario de datos, para qué sirve, qué rol juega, por qué es necesario, etc. Y el diccionario de datos es eso, es una definición como un diccionario, simplemente un diccionario normal de un idioma es una lista de términos con su definición al costado. En el diccionario de datos es eso, cada dato, cada variable dentro de todos los sistemas de información que tiene mi hospital, tiene que tener un nombre y una definición, una descripción. ¿Cuál es el rol de ese pequeño dato, ¿sí?, dentro de toda mi arquitectura? Y voy a tener cientos de miles de esos datos pequeños. Pero si no tengo una definición, ¿cómo puedo gestionar? Y el problema no es que no tenga la definición y que no pueda hacer funcionar mis sistemas sin tener ningún diccionario de datos. Los sistemas funcionan, los sistemas hacen su tarea. El problema es que cada vez que tengo que hacer una modificación a un software, si no tengo un diccionario de datos que me defina los datos existentes, cada cambio es una puerta potencial de problemas. Primero. Y el segundo es que cuando tengo que integrarme,
con un software externo, tengo que verificar en mi arquitectura, en mis sistemas, que a veces tengo decenas de sistemas, qué datos necesito y de dónde los voy a sacar para integrarme con ese nuevo software. Si tuviera el diccionario de datos, voy a consultar al diccionario de datos, puedo hacer una búsqueda en el diccionario de datos y tener una lista en minutos de qué datos necesito, dónde están los datos, etc. Incluso con inteligencia artificial, yo podría alimentar mi diccionario de datos a la inteligencia artificial y después hacerle preguntas sobre mi diccionario de datos. Y la inteligencia artificial entiende las frases, entiende entre comillas, no es una cosa inteligente, pero simula entender, pongámoslo así. Entonces, si yo tengo una definición de todos los datos que tengo en mi arquitectura, en todos los sistemas, puedo, por ejemplo, hacer esto. Hacer búsquedas, hacerle preguntas a una inteligencia artificial sobre mis datos, dónde los tengo, qué datos sirven para hacer cierto, no sé, cierta integración. Por ejemplo, si tuviera que integrar un sistema de laboratorio y tengo que, por ejemplo, en las órdenes de laboratorio poner los datos del paciente, puedo decirle a la inteligencia artificial dónde están los datos del paciente. Necesito el nombre, el apellido, el número de paciente, etc. Y la inteligencia artificial, que ya está entrenada con estos datos de mi diccionario, puede decirme, ah, están acá, 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 acá. Otra cosa que puede la inteligencia artificial ayudarme es en detectar problemas en mis datos. Por ejemplo, tener el mismo dato en dos lugares distintos. Entonces tengo los datos duplicados, por ejemplo. Pero volviendo un poquito para atrás, y voy a tomar un poquito de café porque esto es una charla tranquila. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. ¿Qué es un diccionario de datos? ¿Por qué no contamos con un diccionario en todos los sistemas, en todos los hospitales? A mí me pasó con mis clientes decirles, bueno, si tienen que integrarse con este nuevo software que compraron o de la empresa que vendió el software, tienen que integrarse con el hospital, lo primero que les recomendaría, desde mi parte, mi trabajo inició con eso, es que tengan un diccionario de datos. Simplemente eso, para después ver de dónde sacan los datos para hacer las integraciones, en vez de ir derecho a hacer las integraciones. ¿Qué es un diccionario de datos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué cómo lo definimos? Etcétera. Ese es un problema. El primer problema es no saber qué es un diccionario de datos y el segundo es no tenerlo. Por otro lado, se confunde, y yo creo que tal vez es por falta de formación en ingeniería, el diccionario de datos con el esquema de la base de datos. Por ejemplo, yo a un cliente le pedí, dame tu diccionario de datos para ver qué datos tenés en tus bases de datos y yo saber de dónde saco los datos para hacer las integraciones, porque me tocaba a mí hacer las integraciones en ese cliente. Entonces, me pasaron definiciones de estructuras de base de datos. Y yo les dije, esto no es un diccionario de datos, porque no hay definiciones. La primera cosa que tienen que tener en cuenta es que el diccionario de datos tiene definiciones, definiciones semánticas, definiciones que yo leo un nombre de un dato, ¿sí? Y después leo al costado, esto representa tal y tal cosa. Eso es una definición dentro de un diccionario. Y todas las entradas dentro del diccionario deberían tener esa forma. Un nombre y una definición. Si no, no es un diccionario. Entonces, para algunos programadores, la definición de un dato es lo que está en la base de datos. Y ahí no hay semántica. Yo lo que veo es que hay una cosa que se llama nombre, hay un tipo que se llama varchar 255 y veo restricciones, por ejemplo, no nulo. Eso no es una definición. Esa definición a mí me la dan y yo entiendo qué tipos de datos puedo guardar ahí, pero no me dice nombre de qué es eso. ¿Se entiende la diferencia? Y la segunda cosa, el segundo problema, la estructura de una base de datos es cómo se guardan los datos. El diccionario y las entradas del diccionario definen qué datos tengo. Entonces, una cosa es decir el qué y otra cosa es decir el cómo. ¿Qué datos tengo? El diccionario. ¿Y qué significan? Diccionario. Ahora, ¿cómo implemento el almacenamiento y la gestión y el acceso a los datos? Eso es el esquema de la base de datos. Entonces, si nosotros empezáramos de cero a crear un sistema, deberíamos primero definir el diccionario.
Porque del diccionario yo puedo derivar el esquema de la base de datos, pero no al revés. Yo no puedo sacar la información del esquema de la base de datos y derivar el diccionario, porque las definiciones me faltan. Y en algún lugar tengo que tener las definiciones. Ese lugar es el diccionario. Ahora, la base de datos puede ser cualquiera. Puede ser MySQL, Oracle, puede ser SQL Server, puede ser Postgres, puede ser una base de datos no SQL, puede ser Mongo, puede ser Couch, puede ser una base de datos orientada a objetos. Puedo tener múltiples bases de datos, además, también. Puede ser una base de datos analítica. Y puedo tener más de una base de datos. Entonces, ¿por qué necesito tener el diccionario de datos separado de la base de datos? Porque la base de datos es el cómo implemento la persistencia, el almacenamiento y la gestión de los datos. Pero el diccionario de datos es qué datos tengo. Aparte, el diccionario de datos no cambia. Entre comillas, no cambia. La base de datos puede cambiar. Cambia una tecnología, cambia un sistema, puede variar, ¿sí? Incluso puedo usar múltiples bases de datos para el mismo diccionario. Entonces, lo que a mí me importa como conocimiento dentro del hospital es definir y mantener el diccionario. Después, cómo implemento ese diccionario en una base de datos concreta es otro problema, es otro tema separado. Pero mi base de datos, mi esquema de base de datos, va a depender o va a tener algún tipo de relación con mi diccionario. ¿Sí? Entonces, si yo voy a integrar un sistema externo con un sistema de mi hospital y el sistema externo me pide ciertos datos, yo tengo que tener mi diccionario definido con todos los datos para saber qué datos voy a poder mapear o integrar con esos datos que me piden en el sistema externo, la empresa externa de la cual yo como hospital compré un software, por ejemplo, un software nuevo de laboratorio, un software nuevo de historia clínica, un PACS, un RIS, etc. ¿Sí? Entonces, el primer consejo es tengan diccionarios de datos dentro de los hospitales y dentro de las empresas de software, porque después las integraciones son mucho más fáciles si tienen eso. Segundo, la gestión de los datos es mucho más sencilla si ustedes tienen el diccionario y evitan errores. Por ejemplo, si yo necesito agregar datos a mi base de datos, antes de agregarlos, porque me los pide, por ejemplo, un médico o me los pide un administrador de mi hospital, voy a verificar en mi diccionario de datos si no tengo esos datos en algún lado, pero no me acuerdo. ¿Sí? Porque tengo que tener mucha memoria, si no. O tengo que tener un equipo que cada persona participante del equipo se acuerde de qué datos están almacenados en qué lugares y sepa de memoria las definiciones de esos datos. Hoy pasa, yo tengo un par de clientes que pasa eso, tengo que llamar a Juan Pérez porque él es el que sabe de los datos del sistema X de laboratorio. En vez de que, cualquiera pueda simplemente ir al diccionario y que todo el equipo tenga acceso y no dependa de Juan Pérez. Juan Pérez está de vacaciones. Bueno, tenemos que esperar a Juan Pérez una semana. Todo el proceso de integración se retrasa porque Juan Pérez está de vacaciones. Y no hay nadie del equipo que sepa sobre los datos del sistema de laboratorio. Si tengo un diccionario de datos, no dependo de Juan Pérez. Voy a buscar el diccionario de datos. Si el diccionario de datos lo tengo, además, puedo tenerlo en un archivo de texto, puedo tenerlo en una plantilla de Excel. El formato del diccionario no es importante, lo importante es que tenga todos los datos y las definiciones de los datos. ¿Sí? Puedo tenerlo dentro de un sistema que gestione mi diccionario de datos y yo puedo hacer consultas dentro de mi diccionario de datos. O puedo tenerlo, como les dije, alimentando un sistema de estos de chat con inteligencia artificial para hacerles preguntas sobre mi diccionario de datos. Entonces, el primer consejo es tengan un diccionario de datos porque tiene muchas ventajas y ninguna desventaja. Es súper necesario y en lo personal es lo primero que pido cuando voy a integrarme con un sistema. ¿Sí? Diccionario de datos. Si no, no podemos empezar a charlar. Y muchas veces lo que pasa es que en esos proyectos que no tienen diccionario de datos, termino hablando con las personas que saben de los datos que tenemos que integrar y termino yo haciendo un diccionario de datos para poder después entender cómo se tiene que hacer la integración de esos datos entre distintos sistemas. ¿Sí? O sea que indirectamente en algún momento se va a tener que hacer ese diccionario de datos. Lo bueno es crearlo completo y después irlo manteniendo cuando ocurren cambios. ¿Sí? Yo dije, el diccionario de datos no cambia, entre comillas, en el tiempo. En general sí cambia, pero cambia de forma aditiva. Voy a ir agregando cosas. Lo que me sirve el diccionario de datos, o en realidad
en comparación con las bases de datos es que cuando cambio una base de datos, muchas veces hago adiciones, a veces hago modificaciones y a veces tengo que cambiar la base de datos una por otra, porque, por ejemplo, termino el contrato con un proveedor y quiero usar un proveedor distinto, por X motivo, no importa el motivo, y ese proveedor trae otra base de datos. Entonces, tengo que cambiar toda la implementación, pero mi diccionario de datos sigue siendo válido. ¿Se dan cuenta? Ante cambios tecnológicos, mi diccionario de datos no tiene que ver con los cambios tecnológicos, tiene que ver con cambios en el conocimiento de mi organización. ¿Sí? El diccionario de datos es parte del conocimiento de mi organización. Y si a mí me piden, por ejemplo, no tiene que ver con integraciones, pero si a mí me piden generar un reporte para la gerencia del hospital con X datos, ¿a dónde voy a buscar los datos? Al diccionario primero. Y después me voy a fijar en las bases de datos donde están físicamente. Pero voy a ver en mi diccionario si tengo todos los datos que la gerencia me está pidiendo. Si no tuviera algún dato, por ejemplo, tengo que calcular algún dato, las variables para calcular ese dato, por ejemplo, un índice, tienen que estar en mi diccionario de datos. Entonces, directa o indirectamente, los datos que voy a utilizar para cualquier cosa dentro de mi hospital tienen que estar en el diccionario de datos bien definidos. Primer cosa. A ver, vamos a tomar un poquito de café porque vamos a hablar tranquilos. El uso de middlewares en la integración de sistemas. Estamos en 2025. Siguen habiendo integraciones punto a punto. Integraciones punto a punto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo un sistema y cuando necesito acceder a datos de otro sistema, creo un pedido dentro de una integración directa con el otro sistema y que el otro sistema me devuelve una cierta respuesta. Entonces, las integraciones punto a punto, nosotros sabemos, está dicho en todos los, si ustedes fueron a un evento de informática en salud, un congreso, un simposio, en todos, o hicieron algún curso, en todos los lugares, todos los eventos, todos los cursos que ustedes hayan hecho, van a decir, las integraciones punto a punto tienen problemas de escalabilidad. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el día de mañana mi hospital cambia de proveedor y este sistema lo cambia por otro y tengo que volver a hacer esa integración. Y si la integración es punto a punto, es probable que este sistema tenga un componente adentro que sea el que se comunique con el otro sistema y que dependa de ese otro sistema. Y si yo cambio de sistema, tengo que cambiar este componente de software adentro para poder integrarse con el nuevo sistema. Entonces, el consejo es usar middleware. El middleware es, tengo sistema A, sistema B, tienen que intercambiar datos, pongo algo en el medio que se encarga de manejar las complejidades y las diferencias entre estos dos sistemas. Por ejemplo, un sistema habla un protocolo, el otro sistema habla otro protocolo. Protocolo de comunicación, me refiero. Entonces puede ser TCP, HTTP, SOAP, puede ser REST, que no es formalmente un protocolo, simplemente es una forma, es un sabor de utilizar HTTP, pero se entiende. Podemos tener distintos protocolos de comunicación, ¿sí? Podemos tener distintos formatos de mensajería. Dentro del protocolo, que lo que básicamente hace es intercambiar o transportar bytes, el formato de esos bytes puede variar. Puedo transportar un mensaje, por ejemplo, JSON, o puedo transportar un mensaje XML, o puedo transportar un mensaje HL7 versión 2X, ¿sí? Codificación con R7. R7 es ese formato con los palitos. O puedo tener comunicación binaria como en DICOM. DICOM es un estándar para imágenes. Entonces puede ser que este sistema hable un protocolo y un formato de mensajería y este sistema hable otro protocolo y otro formato de mensajería. Cuando tengo que hacer que esos sistemas hablen, si lo hago punto a punto, tengo que probablemente modificar los dos sistemas. O modificar uno por lo menos. Porque tengo que hacer un adaptador para que se comunique con el otro sistema. Ahora, el otro sistema lo cambio, viene otro distinto y tengo que modificar de vuelta. Ahora, si pongo un middleware, que es un sistema en el medio que se encarga de solamente de comunicar datos, puedo enviar datos en el protocolo que maneja el sistema A y el formato de mensajería que maneja el sistema A, y el middleware se encarga de hacer todo el adaptaje, toda la adaptación, transformación, etcétera, verificaciones, etcétera, de formato de mensajería y de protocolo de comunicación y hablar con el otro lado en el protocolo de comunicación y en el formato de mensajería que espera. Entonces es como un adaptador en el medio. Es como si fuera un adaptador eléctrico. Cuando tengo un conector macho y un conector hembra y no son de la misma forma, no son compatibles, tengo que poner un adaptador en el medio. El middleware es eso.
El consejo es usen middleware para integrar sistemas y también para integrar datos. Integrar datos quiere decir, en vez de tener un sistema que habla con otro sistema en vivo, integrar datos quiere decir cuando tengo una o múltiples bases de datos y necesito sacar algunos datos de esas múltiples bases de datos y volcarlos en una nueva base de datos. Puede ser porque quiero juntar todas las bases de datos en una y tenerla acá. Eso es una cosa que se hace una vez. Tal vez el middleware no es necesario en ese sentido, porque se hace por otro proceso que se llama ETL. ETL es básicamente eso. Traigo los datos, los transformo y los cargo en la nueva base de datos. Pero si tengo que hacer integraciones frecuentes del mismo tipo de datos, ¿sí? Para que vayan estos datos a otra base de datos, puedo hacerlos con un middleware también, ¿sí? Que es como un ETL, pero con mayor frecuencia. Por ejemplo, todas las noches hay dos sistemas que se sincronizan. Entonces, usen middleware porque les hace que la implementación de las integraciones sea más independiente de los dos sistemas que están hablando. Yo puedo sacar un sistema, poner otro sistema que habla un formato distinto y no tengo que modificar mi sistema emisor de los datos, ¿sí? Solamente voy al middleware y modifico la parte del adaptador que habla con mi sistema destino. Y el tercer consejo es usen estándares. Ahora, usar estándares. Ahora todo el mundo está con Fire, resuelve todo, vamos con Fire porque es la panacea. Fire resuelve una o dos cosas y hay distintos estándares para distintas cosas. Lo importante, este es el consejo, es sepan de todos los estándares que existen, internacionales estoy hablando, para qué sirven, cuál es el foco, cuál es el problema que resuelven. Antes, hagan eso antes de decir, vamos con este estándar que va a solucionar todo. La realidad es que en una arquitectura de un hospital van a utilizar probablemente todos los estándares para solucionar distintos problemas. Entonces, haciendo un resumen muy rápido de lo que hay. HL7 versión 2 es para mensajería y en general se utiliza para integrar dentro del hospital sistemas de admisión con otros sistemas clínicos para datos de pacientes, para enviar órdenes, por ejemplo, al laboratorio o también a órdenes para radiología o imagenología y recibir, por ejemplo, informes. También para enviar prescripciones a una farmacia, si por ejemplo el hospital tiene una farmacia interna, incluso si hay una farmacia externa también podría hacerlo con HL7 versión 2X. Esos son los casos principales de uso. Simplemente mensajería cuando ocurren ciertos eventos para comunicar ciertos datos. HL7 versión 3 trata de cumplir lo mismo que HL7 versión 2X, pero con otro formato y otros protocolos de comunicación. HL7 versión 3 básicamente falló en su implementación, en su adopción de forma internacional. Solo un elemento de HL7 versión 3 fue bastante adoptado porque había algo nuevo en ese elemento que no tenía un correspondiente en HL7 versión 2X. Porque HL7 versión 2X es muy bueno para mensajería, por eso en la parte de mensajería HL7 versión 3 no tenía sentido, pero el 95% de HL7 versión 3 trataron de reescribir lo que es mensajería, pero funcionaba perfecto con HL7 versión 2X, así que nadie lo adoptó. Pero en la parte de documentación clínica, HL7 versión 3 es algo que era nuevo, ¿sí? Y es algo que se necesitaba. Entonces, esa parte se llama CDA, Clinical Document Architecture, que es un formato XML para documentación clínica, estandarizado obviamente. Y esa parte no estaba en HL7 versión 2X. Y esa parte se adoptó mucho. Entonces, CDA dentro de HL7 versión 3 para documentación clínica está bastante adoptada. Tienen que saber que es para eso, para intercambio de información de documentos clínicos. También pueden ser documentos con información demográfica, administrativa, pero en general clínicos. Después está Fire, que es para intercambio de información, más orientado a APIs REST. ¿Sí? En HL7 versión 2X teníamos comunicación de información sobre TCP, o sea, el protocolo de transporte es TCP. En Fire, en general se utiliza HTTP, se utiliza REST, aunque es posible tener distintos protocolos de comunicación en Fire, pero en general se utiliza REST, en general se utiliza JSON como formato de mensajería y es muy parecido a lo que es HL7 versión 2X en cuanto a que se comunican datos en función de eventos, aunque los eventos no son tan explícitos como en HL7 versión 2X. Básicamente sirve para cualquier cosa, medicaciones, observaciones, documentación clínica, pero es para intercambio de datos.
Y Fire tiene una parte también de vocabulario, tiene una terminología que está bastante buena, ¿sí? O sea que para servidor terminológico también está bueno Fire. Pero es intercambio de datos. Todo lo de HL7, las tres cosas, HL7 versión 2, CDA y Fire son estándares de HL7, ¿sí? En general, HL7 se dedica a intercambio de datos. Ahora tenemos DICOM, que es un protocolo de intercambio de información de imágenes, ¿sí? Imágenes, señales, informes también, y es binario, ¿sí? Y en general va sobre TCP. DICOM sirve para intercambio, pero también para almacenamiento. Se puede usar ese mismo formato para almacenar y gestionar imágenes médicas. Y después hay otro estándar que me gustaría mencionar, que es un estándar abierto, que es OpenEHR, que sirve para gestión de información de historia clínica. Si nosotros comparamos OpenEHR con Fire, por ejemplo, Fire está más orientado al intercambio y no a la gestión de la información. OpenEHR está más orientado a la gestión de la información que al intercambio. No quiere decir que tengamos que utilizar un estándar o el otro. Podemos utilizar los dos para sus respectivos fines. Entonces, OpenHR para definición y gestionar información clínica, para implementar repositorios de información clínica. Podemos utilizar Fire o CDA o H7 versión 2X y también DICOM para intercambiar datos que están dentro de OpenEHR, gestionados dentro de OpenEHR. ¿Sí? No es excluyente. Entonces, no es un estándar o el otro. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es qué problema soluciona cada estándar y cuando nosotros tenemos ese problema, tratar de elegir dentro de los estándares que se dedican a solucionar ese problema. Entonces, 3 consejos. Diccionario de datos, siempre defínanlo, siempre lo tienen que tener actualizado y les va a servir para todo lo que hagan dentro de un hospital con datos. Básicamente nosotros, los ingenieros, estamos dedicados a gestionar datos. Segundo, usen middleware. Traten de que dentro de su arquitectura, cuando tienen que intercambiar datos entre sistemas, haya un middleware. Y tercero, traten de utilizar estándares y el estándar correcto para el problema correcto. 3 consejos que les quería dar y que me parece que, basado en mi experiencia reciente, falta todavía conocimiento y falta afirmar estas cosas en los hospitales. Así que espero que todos los que estén viendo que trabajen en o con hospitales puedan sacar de estos 3 consejos básicos algo de información para considerar en su próximo proyecto. Así que nada, un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, chao.